En este apartado vamos a hablar de la simetría de funciones. Para comenzar, vamos a comenzar con la simetría par, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dice que una función simétrica par, que es lo que vemos aquí, dice, una función es simétrica respecto del eje de ordenadas cuando para todo x del dominio se verifica esta fórmula, que es f de menos x es igual a f de x. Y esto es lo que se denominará función par. Fijaos, en este caso de aquí, bueno, hagamos en otro color, en este caso de aquí, cuando una simetría es par, significará que será simétrica respecto a este eje de aquí, al eje de las ordenadas. Significa que todo punto que tengamos aquí lo tendremos justamente igual al otro lado de este eje. Y por lo tanto aquí estaríamos hablando de que tendríamos el punto aquí y este punto correspondería aquí. Y lo que va a ocurrir en este caso es que la función va a ser justamente, aquí me ha quedado un poco fea, pero en este caso sería justamente idéntica esta a esta. Si doblásemos la hoja por este eje de aquí, la función sería exactamente la misma, se superpondría. ¿De acuerdo? Por lo tanto, simetría par, simetría respecto a este eje. Veámoslo con un ejemplo, a ver si se cumple. Tenemos esta función de aquí, x cuadrado más 2, que tiene esta forma de aquí, ¿de acuerdo? Ya se avanza la forma que tiene, vamos a hacerlo con letras y luego vamos a hacerlo con números a ver si se cumple. Con letras, ¿a qué me refiero? Lo que voy a hacer en este caso es, voy a sustituir el valor de x por lo que me diga aquí. Yo me pregunto si esta fórmula que yo he aprendido antes se cumple o no. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, donde tenga f de x, colocaré dentro, bueno, en este caso mi variable va a ser la x, y por lo tanto se quedará igual, x cuadrado más 2, y yo me pregunto si es igual a, y ahora donde tengo una x pondré un menos x, y me va a quedar menos x al cuadrado más 2. Fijaos, aquí yo no hago nada, x cuadrado más 2, y aquí fijaos que menos x al cuadrado quedará como x al cuadrado, y el signo, elevar un negativo al cuadrado me va a quedar positivo, por lo tanto me quedará x cuadrado más 2. Fijaos que esa fórmula que yo había aplicado se cumple, por lo tanto esto es cierto, ¿de acuerdo? Para verlo con números, lo que haremos en este caso será, vamos a poner algunos números, la mejor manera de comprobarlos está aquí porque se comprueba para siempre, pero tomemos algunos números, en este caso, por ejemplo, xy, y vamos a probar los números que justamente veamos. El 1, por ejemplo, si probamos el 1, probaremos el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3. El 0 es el único que no tiene simetría, ya que está justamente en el eje, y por lo tanto no vamos a ver nada. Fijaos, si es 0, en este caso le iba a valer 2. Ahora vamos a probar el 1, el menos 1, el 2 y el menos 2, a ver qué ocurre, a ver si se cumple. Debería darnos el mismo valor de y, ya que a un lado y a otro debería tener siempre la misma altura. Vamos a ver, cuando la x es 1, 1 al cuadrado más 2 va a valer 3, menos 1 al cuadrado es 1, más 2 vuelve a valer 3. Para el 2 es 2 al cuadrado, 4 más 2, 6. Y menos 2 al cuadrado va a dar 4 también, se quita el signo negativo, más 2 también dará 6. Y así podríamos seguir con el 3 menos 3, el 4 menos 4, y veríamos que todos los números al final nos irán dando lo mismo. Lo mismo valdrá aquí, si esto vale 1, y esto vale menos 1, esto va a valer 3, y esto va a valer 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que lo hemos visto con letras y con números. La otra tipo de simetría que podemos hallar es la simetría impar. La simetría impar en este caso es que representa simetría respecto al origen. Antes, en la par, veíamos que el eje de simetría era un eje, en este caso, en el cual si nosotros doblásemos la hoja por ese eje nos quedaba superpuesta. Ahora nuestra simetría va a ser solo, no respecto a un eje, sino que solo va a ser respecto a un punto, que es el centro. La función simétrica impar cumple esta fórmula aquí, ahora lo comprobaremos si se cumple o no, en este caso para algunos ejemplos. Fijaos, lo que haré yo en este caso es que digo, aquí tengo este punto, ¿no? Es este mi máximo, bueno, en este caso sería mi mínimo. Fijaos, yo lo que voy a hacer es simetría respecto al eje, por lo tanto, si este está aquí, respecto del eje, este va a estar más o menos, aproximadamente, digamos que estará aquí. Y este punto de aquí, bueno, pues este punto de aquí va a tener simetría respecto a este punto, por lo tanto lo voy a colocar a la misma distancia, pero del otro lado. Y digamos que estaría por aquí. ¿De acuerdo? Y así con todos los puntos. Este punto de aquí, si quisiera, estaría simétricamente aquí. ¿Lo veis? Un poquito cómo funciona. Es decir, siempre está con simetría respecto a este punto. Por lo tanto, la forma que va a tener, en este caso de aquí, va a ser algo del estilo, a ver si me equivoco bien, así, así,
y así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo en este caso doblase la hoja por este eje de aquí, las funciones no se van a superponer. No se van a superponer, bueno, es que no habría una manera de hacer este pliegue, ya que antes hacíamos el pliegue respecto a un eje, respecto a una recta, ahora hacer un pliegue respecto a un punto no es tan fácil. Pero bueno, habéis visto con esto de los puntitos, cuál es la idea. Si hago en este caso simetría respecto a un punto. ¿De acuerdo? Para verlo, os he dibujado este ejemplo de aquí, que tiene esta forma, que es el f de x es igual a x a la quinta más x. En este caso haré como antes, voy a sustituirlo por fórmulas. Bueno, esta es la fórmula por lo que toca, así que dentro de la x voy a colocar el menos x. Así que me va a quedar menos x elevado a 5 más menos x. Y esto yo creo que es igual a menos toda la función como la tenía en este caso, que va a ser x a la 5 menos x. ¿De acuerdo? No, perdonad, más x, teníamos aquí un más. Fijaos, el signo negativo elevado a un número impar va a seguir manteniendo su negatividad, por lo tanto me va a quedar menos x a la quinta, y más por menos me va a quedar menos x. ¿De acuerdo? Y al otro lado, sencillamente es que el signo negativo se va a multiplicar por los signos que tenga delante. Aquí, al no tener nada, es un signo positivo, me va a quedar menos x a la quinta, y aquí menos x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, observo que se cumple la fórmula que me habían dicho en este caso para la simetría impar, y por lo tanto se cumple, es cierto esto de aquí, y si queréis hacerlo con números, pues ya sabéis, cogéis la tabla y os inventáis algunos números en este caso, pero fijaos, lo que va a ocurrir aquí es que si yo pongo un número justo al contrario, donde yo tenía por ejemplo un 1, me va a dar un número negativo. Aquí, cuando yo ponga menos 1, me va a dar un número positivo. Van a ir cambiando de signo siempre. Fijaos, si pongo el 1 y el menos 1, 1 a la quinta en este caso es 1, perdón, más x más 1, va a ser un 2. Fijaos que para el 1, x a la quinta, exacto, tiene esta forma de aquí. Cuando vale 1, la y vale 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Y cuando vale menos 1, vamos a ver si se cumple. Menos 1 a la quinta va a ser menos 1, más, bueno, menos 1, por tanto va a ser menos 2. Y así, si podríamos ir poniendo números, no nos vamos a complicar más la vida porque elevar a la quinta ya se complica un poco. Si queréis podemos hacer el 2, pero ya no más, ¿de acuerdo? 2 y menos 2 si queréis. 2 elevado a 5 es 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32. Va a dar 32 positivo. Y negativo es menos 2 a la 5, va a ser menos 2 a la 5, por tanto se mantiene el 32. Más en este caso 2, disculpad, aquí me había olvidado sumar el 2 que faltaba, es 34. Y aquí va a ser menos 34. ¿De acuerdo? Como veis, aquí para aquí sería 34 y para aquí sería menos 34. Fijaos que todos los puntos en este caso son simétricos respecto a este origen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os recomiendo que no juguéis mucho con los números, ya que os podéis complicar un poco, siempre comprobando con la fórmula. ¿De acuerdo? Ya habéis visto cómo hemos hecho. Lo único que hemos hecho ha sido respetar lo que nos dice aquí. Donde yo tenía f de x, ahora voy a poner f de menos x. Así que todas las x las voy a cambiar por un menos x. Y aquí mantengo la misma fórmula, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Lo que pasa es que yo le cambio el signo negativo delante, que aquí no tenía, y se lo pongo como hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? Y así comprobaremos si esta función cumplirá simetría par o impar. ¿De acuerdo? Lo que os vais a encontrar como ejercicios normalmente es que os van a preguntar si una función cumple simetría par o tiene simetría par o impar, y que lo digáis y que lo demostréis. Para demostrarlo, ya habéis visto, aplicáis la fórmula y ya está.